¿Te imaginas que un grupo de tuiteros intente poner en jaque la democracia de un país entero? Esto fue lo que pasó en Brasil. Bolsonaristas invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso y el edificio de la Corte Suprema en reclamo de un golpe militar contra el gobierno de Lula. A finales del año 2022 se llevaron a cabo en Brasil las elecciones presidenciales. Ganó Lula da Silva. Sin embargo, a comienzos del 2023, cuando este asume, militantes del sector opositor, es decir, militantes de Jair Bolsonaro, entre otras personas, se organizaron para tomar la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023. Este ataque al Congreso y entre otros edificios gubernamentales realizaron múltiples destrozos, pero la organización para ir a la plaza no fue una cuestión espontánea, no es que se organizaron así nomás, como si nada. Hubo toda una operación de organización por detrás de la mano de las plataformas digitales. ¿Cómo se llama este tipo de movimientos que se organizan de esta manera? Milicias digitales. Pero entonces, ¿qué son las milicias digitales? Básicamente son grupos organizados que usan las redes sociales para atacar, desinformar y sembrar odio. Si quieres imaginarte lo más fácil, pensá en los trots, pero coordinados y con objetivos políticos, operando desde detrás de una computadora. Y ojo, no son solo bots, las milicias digitales combinan personas reales con cuentas falsas. Su misión es manipular la conversación, desestabilizar gobiernos y hasta amenazar periodistas y políticos. Y todo esto desde el anonimato que Internet ofrece. ¡Qué conveniente! El caso más conocido, como antes mencionábamos, es el de Brasil. Bueno, ¿qué carajo pasó entre Brasil y X? En resumen, lo que sucedió fue una disputa geopolítica, una disputa entre dos personajes muy importantes, Alexandre de Moraes y Elon Musk. ¿Quiénes son? Bueno, Elon Musk, la persona más millonaria del mundo, básicamente, dueño de empresas como Tesla, Starlink, ex Twitter, para los que no se acuerdan que Twitter ahora se llama X. Y por otro lado tenemos también a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Superior Federal de Brasil. Estas dos personas entraron en una disputa. ¿Esto por qué? Como bien les contábamos, en el periodo preelectoral y post-elecciones también de Brasil de 2022 para 2023, hubo un montón de quilombos. ¿Esto por qué? Porque como les comentábamos, los bolsonaristas estaban diciendo que las elecciones en las que había ganado legítimamente Lula habían sido fraude electoral. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron, tomaron la Plaza de los Tres Poderes y fueron a hacer bardo al Estado con que esto estaba mal y había sido fraude. En este sentido, parte de esa organización se había gestado mediante Twitter, plataformas como Twitter, plataformas como Telegram, WhatsApp, entre otras. En la organización, para que todos, digamos, primero se organizaron en lo que sería la cuestión de lo digital, del orden digital, para después ir y tomar la calle real, es decir, de la calle online, de la calle digital a la calle real. En este sentido, lo que podemos pensar es que sucedieron muchas cosas en el medio. ¿Qué pasa? El Tribunal Supremo Federal de Brasil lo que pretendía era analizar a estas cuentas de Twitter que habían fogoneado, que habían gestionado, digamos, esta organización hacia la plaza. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. Hubo cuentas que fogonearon esto, y no solamente eso, sino que al momento de acusar a las elecciones como fraude electoral, lo que estaban haciendo, lo que consideraba el gobierno de Brasil que estaban haciendo, era atentar contra la democracia y al mismo tiempo incitando un golpe de Estado en la toma de la calle. En este sentido, lo que pidió Alexandre de Moraes a Twitter fue la investigación de estas cuentas que fogoneaban y que muchas veces, como bien decíamos, se excusaban detrás del anonimato. A la hora de buscar información sobre estas cuentas, acá es donde empieza la disputa entre estos dos personajes que yo les contaba. Todo fue un ida y vuelta, una picada atrás de la otra, uno más picante que el otro. Primero, Alexandre de Moraes quería información de las cuentas de Twitter. Después, Elon Musk mandando por Twitter, nunca por el camino de lo legal, siempre él lo que hizo fue dar su opinión
justamente la plataforma Twitter, diciendo que no iba a brindar esa información porque esa información era privada de los usuarios. Entonces acá, bueno, hacen lo que se les canta, digamos, ¿no? Tienen libertad de expresión para decir lo que quieran, pero si la legislación de Brasil dice que eso que están diciendo atenta contra la democracia y que requiere una investigación, ahora resulta ser que están en su derecho de guardar su privacidad de estas cuentas. Bueno, Alexandre de Moraes le dijo, mirá, si vos no me das esta información que la necesita el Estado para la causa, vamos a congelarte las cuentas de Starlink, que es el servicio de internet que ellos ofrecen satelital, el mismo dueño, Elon Musk. Y además, no solo eso, sino que además lo que decían era que iban a bloquear a la plataforma de todo el país. Tengamos en cuenta que es una plataforma que en Brasil tenía aproximadamente 22 millones de usuarios. O sea, poquitos no eran. En respuesta a esto, lo que Elon Musk hizo fue sacar a la representante legal de Twitter que estaba en Brasil. Que por la cuestión legislativa en Brasil, toda empresa que quiere trabajar en lo que es el territorio brasileño están obligados a tener un representante legal y una oficina. Entonces, ¿esto qué fue? Esto fue directamente, bueno, arrancamos a las piñas. Si yo me llevo a esta persona, Alexandre de Moraes diciéndole que iba a empezar a hacerle una multa por cada cosa que no cumplimentara, como dar información, como sacar al representante legal. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Y en una ida y vueltas, en que termina todo, se hace efectivo el bloqueo porque Elon Musk se niega a pagar la deuda que tiene por todo lo que demoró en la causa y por no brindar la información que se le requería. Plot twist, finalmente sabemos que no solamente brindó la información, sino que además tuvo que pagarla toda. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Bien, volvamos a las milicias digitales, un movimiento que arranca en redes sociales y pasa al espacio urbano. ¿Te suena conocido? Así surgen los movimientos sociales, organizaciones de personas que frente al descontento por la situación política y el entorno actual se organizan de tal manera que la desesperanza se convierte en ira y la ira en acción. Lo que podemos pensar es que si bien la manera en la que surgen las milicias digitales y los movimientos sociales son similares, tienen un montón de diferencias en la filosofía y en la manera de llevar adelante la organización. Mientras que los movimientos sociales practican el principio de la no violencia y no líderes políticos organizándose de manera horizontal, las milicias digitales siguen líderes y además su modus operandi tiene que ver con la persecución y el hostigamiento a sus opositores. Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política: invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. En el caso de Ex con Brasil, uno de los principales implicados es el bloguero bolsonarista Alan dos Santos, quien tiene una orden de detención preventiva llevada adelante por Alexandre de Moraes. Actualmente Dos Santos se encuentra prófugo en Estados Unidos. Un dato relevante en este caso es que se descubrió que Alan dos Santos era el administrador de un grupo de Telegram con más de 30.000 miembros que llamaban a la acción en el intento golpista del 8 de enero. Además, en el día de la invasión, Alan participó de un space en Twitter en el que argumentó que las protestas que quieren a Bolsonaro en el poder no son caras, basta con comprar un billete de bus. El problema no es solo en Brasil. Este tipo de estrategias amenazan la democracia en cualquier lugar. Si las plataformas como X priorizan su modelo de negocios sobre los derechos civiles, terminamos en un escenario donde las reglas las pone el algoritmo. De este modo, el escenario de la política termina mediado por un algoritmo y los grupos terminan debatiendo entre sí dentro de burbujas digitales alimentadas por esas mismas opiniones. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bueno, que Elon Musk convirtió X en una especie de experimento donde la política, el debate público y hasta la democracia quedan subordinadas a una lógica de consumo empresarial y de entretenimiento, en la que las discusiones se terminan dando en burbujas totalmente segmentadas y la opinión pública general queda subordinada a la lógica algorítmica.
Es importante que entendamos y analicemos justamente cómo cambian, por ejemplo, los términos y condiciones y la forma de funcionar de una plataforma, en este caso de Twitter, cuando la agarra Elon Musk, como recién mencionábamos, porque también tenemos que entender que esta disputa no es simplemente una cuestión de referencias como lo son Elon Musk, Alexandre de Moraes, Lula, Bolsonaro. Esto va mucho más allá. Esto es una disputa geopolítica. Estas empresas se ven envueltas en lo que llamamos capitalismo de plataformas. Este capitalismo de plataformas lo que dice es que estas empresas de redes sociales, como son por ejemplo las más conocidas, Google, Microsoft, Apple, Amazon, todas ubicadas en Silicon Valley, lo que hacen es monetizar con los datos que generan las personas a cada uso, a cada segundo del día. Todas estas empresas tienen intereses que se disputan, en este caso, como lo vemos con el ejemplo de Brasil, con la legislación de un país que lo que intenta es proteger no solamente la democracia, porque van en contra de personas que están generando o intentando fomentar un golpe de Estado, sino que están justamente protegiendo los derechos civiles de su gente. De que todo y cualquier cidadão de cualquier parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Y esto es una disputa que tenemos que entender. O sea, tenemos por un lado plataformas que son literalmente los dueños de Internet y los dueños del poder concentrado del mundo versus, por ejemplo, un Estado soberano como lo es el caso de Brasil. Que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Como sujetos activos de Internet, es importante que entendamos cómo funciona esta lógica. Los comportamientos sociales en el mundo offline, online, el ámbito privado, el ámbito público, lo ilegal y lo ilegal, están cada vez más difusos. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos y estudiemos el fenómeno de las milicias digitales? Porque es algo muy actual lo que está pasando. Todavía no tenemos los marcos teóricos para entender bien cómo se forman, cómo se organizan. Solo podemos verlo y observarlo en nuestra práctica cotidiana. Lo mismo sucede con el funcionamiento de las plataformas. Somos usuarios, o sea, las alimentamos con nuestro contenido cotidiano. Y eso es un poco lo que tenemos que tener presente. Si somos el producto de las plataformas, si entendemos que funcionan de esa manera, que nosotros somos quienes las alimentamos, entonces estamos en condiciones de exigir a nuestros gobiernos, como por ejemplo pasó en el caso de Brasil, que puedan ordenar, cuidar nuestra soberanía, nuestros datos, que hoy en día es la moneda de la que se alimentan las plataformas. Estamos en condiciones de entendernos como los trabajadores de las plataformas. ¿Para qué? Para exigir derechos, para exigir que se nos cuide como usuarios, que se preserve nuestra privacidad. Entender cuál es el juego que estamos jugando es lo que nos va a permitir exigir cambios en esas reglas que no nos quedan tan cómodas, que nos dejan ubicados en un lugar pasivo y no activo y de productores frente al capitalismo de plataformas en el que estamos inmersos y que configuran día a día una nueva cultura de la conectividad. Entonces, algunas de las preguntas que nos surgen son: ¿por qué en el caso de las milicias digitales la ira decanta en el deseo de destrucción total y no en el de cambiarlo todo para mejor, como en el caso de los movimientos sociales? ¿En qué están fallando estos últimos? ¿Qué tanto influye el capitalismo de plataformas en el caldeamiento social que se sucede frente al descontento, a la ira y a las acciones llevadas a cabo por las milicias digitales? ¿Puede realmente una milicia digital atentar contra la democracia o solamente estamos hablando de un fenómeno digital? Y por último, ¿existe hoy en día un fenómeno que sea solamente digital? Dejamos estas preguntas en el aire, los leemos, comenten y estamos intercambiando.